13 minutos de la mañana, gracias por mantenerse con la revista a través de 13 Costa Rica Televisión, la 101.5 FM, Costa Rica Radio y nuestras plataformas en las redes sociales. Les anunciábamos que otro de los temas que vamos a abordar de fondo esta mañana en la revista es que la mayoría, fue el informe de mayoría de ayer de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que recomienda inhabilitar al expresidente Luis Guillermo Solís para ejercer cargos públicos por 4 años debido a que se encontró lo que llaman ese faltante o hueco de 600.000 millones de colones que habría dejado su gobierno en el presupuesto para pagar la deuda pública en el 2018. Y la razón principal que dice este informe de mayoría de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público es que eso se debió a motivaciones de tipo político, por las cuales se ocultó el tamaño real de la deuda a raíz de que estaba de cara ya al proceso electoral, a las elecciones nacionales del año pasado. Bien, nosotros hemos invitado para abordar este tema, por supuesto, a la presidenta de esta comisión, a Yoleni León, diputada de Liberación Nacional, y también a Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana. Ella es también miembro de esta comisión, pero de última hora nos canceló su participación hoy aquí en la revista. Así que bueno, vamos a ampliar entonces solo con lo que es el criterio y la versión de la visión de la mayoría, del informe de mayoría de los diputados que concluyeron esto que ahora les informábamos. Buenos días, doña Yoleni. Es tajante, es contundente la recomendación para inhabilitar por 4 años a un expresidente. Haber dejado este faltante de 600.000 millones de colones, lo argumenta, es sólida, es una razón de peso para ello. Buenos días. Muy buenos días, doña Laura, y muy buenos días a las personas que nos ven y que nos escuchan. Efectivamente, yo aquí quiero hacer un señalamiento que ese es el informe de la mayoría, pero que la fracción del Partido de Liberación Nacional hizo una nota que se incorporó al expediente, donde más bien Liberación está solicitando que esa inhabilitación sea por 8 años. ¿Y por qué por 8 años? Bueno, porque lo sucedido es realmente importante, demuestra que efectivamente hubo todo un juego, todo un manejo en función de elecciones nacionales que podrían que definitivamente fueron el detonante para que se tomaran esas decisiones, y que todo ese juego estuvo en manos de 2 personas de alto rango dentro del Partido de Acción Ciudadana: el presidente de la República en ese momento, y el vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, el señor Elio Falla. Nosotros, en el caso particular de Liberación, repito, estamos pidiendo 8 años de inhabilitación, pero no solamente por este caso, a lo que llevamos ya de esta nueva administración, también del PAC, hemos visto, además del caso del hueco presupuestario, otra serie de acciones que demuestran que efectivamente el señor Luis Guillermo Solís no tiene la capacidad para administrar, para manejar, coordinar y liderar administraciones públicas. Y yo estoy hablando de este caso, estamos hablando del caso Cruzitas, que es también una serie de deficiencias administrativas, estamos hablando de lo sucedido hoy en día en Limón con el caso Habdeba, ¿verdad? Donde habían se dieron un periodo de tiempo largo y no se tomaron decisiones. El informe recomienda también, determina que caen sanciones civiles y penales, deberían de caer sanciones civiles y penales sobre la ex viceministra de Hacienda Marta Cubillo, la directora del Presupuesto Nacional Marjorie Morera, el exdirector de Crédito Público Julio Espinosa y el actual director de esta dependencia de Crédito Público, que es Melvin Quiroz. Pero también considera que podría existir faltas civiles por parte de la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. ¿Por qué? Sí, bueno, vamos a ver, porque la ley es la ley, y en la administración de doña Rocío se efectuaron 2 pagos de deuda sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Ahí uno podría decir, bueno, pero es que en todo caso había que
que pagarlos, y si no se pagaba también estábamos incurriendo en una falta, porque hay que cumplir con las obligaciones como país. Pero definitivamente ella en su comparecencia en el plenario, en la comisión, perdón, había manifestado que conocía la situación desde hacía 45 días, tiempo suficiente como para haber presentado un presupuesto extraordinario, haberlo llevado para su aprobación y haber hecho entonces los pagos correspondientes a la luz de lo que establece la ley. Pero ya ahí será entonces las autoridades competentes las que determinen si efectivamente doña Rocío también incurrió en faltas importantes en cuanto al cumplimiento de la legislación. Eso habla del actual ministro de Hacienda. Vamos a ver. Ella no podía, es decir, no estaba autorizada para pagar esos 400.000 millones a los acreedores sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, vamos a ver, la Constitución establece que el presupuesto nacional tiene que venir a la Asamblea Legislativa para ser aprobado. Hay un caso particular con doña Rocío, y es que ella entra en el mes quinto a ser la jerarca. En el mes quinto estamos hablando que ya prácticamente tenemos el 50% del tiempo de vigencia del presupuesto. Pero además doña Rocío no participa en la elaboración del presupuesto, y es uno de los aspectos importantes que deja claro la investigación es que desde la formulación del presupuesto nacional en el 2017 para el 2018 ya el presupuesto venía mal elaborado. Recordemos lo que indicó la Contralora General de la República en su comparecencia, que dice que ya para enero del 2018 el 77% de los recursos disponibles para pago de deuda se había consumido en el primer mes, ¿verdad? Y ella entra en el mes quinto, entra doña Rocío. Entonces ahí uno podría... y además entra donde ya hay obligaciones y pagos automáticos que se realizan a través de los sistemas, donde la capacidad de maniobra de ella, digamos que es mucho menor para poder ajustar. Sin embargo, pues será las autoridades competentes, repito, las que determinen si efectivamente doña Rocío también deberá de someterse a un procedimiento y deberá además de asumir el costo que requiere las decisiones que ella tomó. El diputado Eric Rodríguez ha dicho que no existe tal grado de culpa porque habría heredado las consecuencias de la falta de previsión. Es correcto. Es lo que acabo de indicar hace un rato. Ella llega en el mes quinto y además con un presupuesto ya muy consumido en términos de su contenido presupuestario y con obligaciones financieras que ya están dentro de un sistema que de manera automática se pagan, y donde ya dos pagos, cuando ella ingresa, dos pagos importantes por concepto de deuda se habían efectuado fuera de la legalidad, que es la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Hay una, digamos, aseveración muy fuerte, y ya vamos a ir ampliando un poquito más. ¿Por qué ustedes afirman que fueron las motivaciones políticas electorales las que hicieron ocultar esto? ¿Me lo podría explicar a través en ese espacio de tiempo, Yolanda Indión, diputada? Vamos a ver, en el 2017 es cuando se formula el presupuesto del 2018. 2017 estamos a meses ya prácticamente de las elecciones nacionales. Cuando el presupuesto llega a la Comisión de Hacendarios, a la Asamblea Legislativa, la comisión hace la aseveración o llama la atención de que el presupuesto es insuficiente para hacer los pagos que se requieren por concepto de deuda. En 2017, en el periodo 2017, cuando se está viendo el presupuesto. Ahora estamos hablando septiembre, octubre, que son los meses en los que se ve el presupuesto aquí en la Asamblea Legislativa. De hecho, hay actas donde se puede evidenciar que se hacen las consultas y demás, y las autoridades competentes en ese momento de crédito público, de Tesorería Nacional, de Hacienda y demás, manifiestan que los recursos que se están presupuestando son suficientes para hacerle frente a las obligaciones, pero además que están haciendo una apuesta a partir de colocación de deuda, ¿verdad? Y que con eso entonces se va a poder solventar la situación. Eso estamos hablando durante el periodo de aprobación del presupuesto nacional, y las autoridades en ese momento a cargo de don Elio Fallas tienen el mismo discurso en cuanto a que las colocaciones van a permitir. Sin embargo, las famosas colocaciones no se dan. Y nuevamente, en enero ya del 2018, justo un mes antes de las elecciones nacionales, el 77% del presupuesto
para deuda ya se había consumido, el 77%, ¿verdad? Lo que quedaba era muy poco para hacerle frente a todo a 11 meses que hacían falta del año 2018. En ese momento perfectamente se pudo haber aprobado, haber enviado un presupuesto extraordinario a la Asamblea para aprobarse. ¿Por qué nos envía y por qué nosotros entonces tenemos un segundo argumento? Bueno, nos envía porque en meses anteriores el gobierno de Luis Guillermo Solís le había dicho a este país que estaba haciendo un buen manejo de los recursos financieros, que había hecho un presupuesto completamente ajustado a la realidad del país y demás, queriendo demostrar un manejo, y voy a utilizar la misma palabra de don Luis Guillermo Solís, un manejo heroico de las finanzas, ¿verdad? Y claro, por supuesto que todos los costarricenses queremos escuchar que nuestros recursos que pagamos a través de impuestos están siendo bien utilizados y demás. Lo que no se le dijo en ningún momento a los costarricenses, doña Laura, es que no es que se estaba haciendo un buen manejo de los recursos, era que se estaba omitiendo rubros importantes dentro del presupuesto, ¿verdad? Y que obviamente eso mostraba entonces una realidad completamente ficticia. En marzo, cuando se da la segunda vuelta de las elecciones nacionales, vuelve a haber otra serie de acciones importantes que permiten el poder elaborar y enviar un presupuesto a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando ante la segunda ronda y tampoco se hace. La decisión que se toma para no tocar el presupuesto como tal es hacer una serie de ajustes vía decreto, que es aprobado en la primera semana de abril. Y claro, entonces yo con lo que hago con el decreto es que recorto aquí, le meto recursos a esa partida presupuestaria que se llama pago de la deuda, donde no tengo contenido presupuestario. Pero entonces estoy dejando de atender otra serie de compromisos que también son compromisos que el país tiene que sacar adelante. Por eso es que estamos convencidos, absolutamente convencidos, doña Laura, que aquí hubo toda una intención de utilizar ese tiempo electoral para crear una condición financiera de Costa Rica y un manejo heroico de las finanzas que no era cierto, que estaba lejos de la realidad. Otra representante o participante, sí, miembro de la comisión es la diputada Franji Nicolás, también del Partido Liberación Nacional. En una comparecencia previa, el expresidente Luis Guillermo Solís negó razones político-electorales que motivaron a su administración a no presentar el presupuesto extraordinario a inicios del 2018, cuando estaba Acción Ciudadana, ¿verdad? Estaba Acción Ciudadana peleando por la oportunidad de tener un segundo gobierno. ¿Qué piensa usted sobre esto que habría dicho el expresidente Luis Guillermo Solís en una comparecencia ante esa comisión? Buenos días, Franji Nicolás. Se escucha a través de este medio y este espacio. Efectivamente, doña Laura, la compañera Yoleni lo acaba de exponer muy detalladamente. El día de ayer también nosotros hicimos un informe bastante exhaustivo de lo que finalmente concluyó la comisión después de más de 8 meses de investigación, y Luis Guillermo Solís no escapa de tener responsabilidades gruesas en este tema. Cuando llegó a la Asamblea Legislativa, él defendió hasta la saciedad que no hubo un cálculo político de por medio, que hubo desconocimiento de su parte de esta situación, que no hubo una mala intención ni un cálculo electoral, y pues para nosotros queda más que evidente que él sí supo con tiempo que esto se pudo haber prevenido y que efectivamente habían dos escenarios para ellos. Uno era el tratar de tener posibilidades de que el Partido de Acción Ciudadana no se viera ante el electorado como un irresponsable en el manejo de las finanzas públicas, y por ende buscarle la viabilidad también a Carlos Alvarado al no enfrentar este tema ante la ciudadanía. Y además de eso, porque Luis Guillermo Solís no quería salir sonrojado en los últimos días que le quedaban de su administración, y pretendieron empujar la pelota ya sea a una administración distinta de otro
partido político o por lo menos buscándole la viabilidad al Partido de Acción Ciudadana para que por lo menos ganara ese proceso electoral que tenían en puertas. Lo cierto del caso es que es un tema muy preocupante que haya sido conocido por la máxima jerarquía de este país, que haya hecho afirmaciones ante los costarricenses de que hizo un manejo heroico de las finanzas públicas, y hoy nos damos cuenta de que fue todo lo contrario, y que además de eso, muchas de las razones por las cuales este país está pasando también una situación económica complicada es porque también este hueco fiscal vino a generar presión en las finanzas de las y los costarricenses. Así que Luis Guillermo Solís no escapa de la responsabilidad ante los ojos de estos diputados que fueron lo más responsables posibles a la hora de efectuar la investigación de este asunto, y tocará finalmente al Ministerio Público y a la Fiscalía sentar las responsabilidades correspondientes. Gracias a Franji Nicolás, diputada de Liberación Nacional. Quisiera ahora recordar nada más que invitamos a doña Paola Vega, diputada del Partido de Acción Ciudadana, para que nos acompañara esta mañana, pero nos canceló de última hora. Ya hay algunos comentarios de las personas que están siguiendo esta transmisión. Ya los vamos a leer. Les prometo que ya los vamos a leer. Los anteriores no pudimos leerlos porque salimos del aire y eso nos afectó en el tiempo para manejar las cosas. Pero quiero aprovechar también que está aquí la diputada Yorleni León para que nos amplíe. Paola Vega decía ayer en un informe independiente que el presunto responsable de todo esto es el director de Crédito Público, Melvin Quiroz. Es decir, hasta ahí llegó la información. ¿Qué piensa usted? Bueno, me parece que doña Paola, con todo el respeto que me merece, está tratando de defender algo que es indefendible, ¿verdad? Y la mayor evidencia es que en el plenario se aprobó recientemente 2 presupuestos por 900.000 millones, como lo dije antes, justamente para atender este hueco presupuestario. Recordemos que don Melvin en ese momento no era el tesorero nacional, ¿verdad? ¿Era? Era, en este caso, me parece que era el director de Crédito Público en ese momento. Sí, hoy sí ocupa ese cargo de tesorero nacional. Y ustedes están pidiendo que se y también inhabilite. se está pidiendo que se inhabilite, claro, porque aun cuando no era, cuando el cargo de él no era tan directo, era Crédito Público, pues por supuesto que tenía una responsabilidad importantísima sobre estas decisiones que se tomaron, ¿verdad? Entonces me parece que lo indicado por doña Paola trata de disminuir algo tan grande, tan irresponsable en cuanto al manejo de las finanzas como lo ha sido este famoso hueco presupuestario, y repito, sigue defendiendo algo que me parece que por sí mismo es indefendible. Serían entonces 2 cosas, básicamente la no información sobre esa situación del faltante y después la aprobación de recursos sin haber sido el pago de recursos sin haber tenido la aprobación en la Asamblea. Es correcto. Ese pago de recursos fue por 188.000 millones. Vamos a ver, fueron varios pagos, ¿verdad? Al final esos pagos sumaron de casi los 900.000 millones que nosotros aprobamos en los 2 presupuestos, ¿verdad? Porque en la administración ya Alvarado... Por eso, pero los que se giraron en ese momento... sin aprobación, 188.000 los primeros, ¿verdad? Pero después hubo que hacerle frente a más pagos. Pero ya eso es cuando ustedes estaban. Ya eso es cuando nosotros estamos, bien, exactamente. La pregunta aquí también me gustaría que usted ampliara, yo sé que ya el tiempo es muy limitado, doña Yorleni León, diputada, presidenta de esta comisión que emite este informe. Secretaria de la comisión que emite este informe de mayoría, vamos a ver, ¿para qué eran esos 900.000 millones? Es decir, o esos 600.000 millones, que es el faltante del cual se está hablando. Dice, la partida de amortización de la deuda a corto plazo estaba en 0, eso era lo que estaba pasando. Bien, ¿para qué se utilizan esos recursos y cuál es la dinámica siempre de esa partida? O sea, esa partida nunca está en 0. No. ¿Y para qué se utilizan esos recursos? Bueno, recordemos que Costa Rica es un país que se financia cada vez más, ¿verdad? Justamente por eso aprobamos un proyecto de reforma fiscal el año anterior. Cada vez se financia más con deuda. Por supuesto que esa deuda hay que pagarla. Y es una cuenta que año a año, en los últimos años, ha venido creciendo en lugar de decrecer, porque nuestra deuda año a año es mayor.
Por supuesto que se dan negociaciones donde la deuda se paga en periodos normalmente de mediano y de largo plazo, pero todos los años y todos los meses hay deuda que se tiene que cancelar. Entonces lo que se hace es una programación de todos esos pagos que se tienen que efectuar y se incorporan dentro del presupuesto nacional de la República. Con el presupuesto del 2017, de acuerdo a los datos de Hacienda y de la Contraloría General de la República, lo que se incorporó para el 2018 fue básicamente el 10% de la totalidad de la deuda que había que cancelar. Y cuando estoy hablando de deuda, estoy hablando de principal y de intereses. ¿Y esa deuda pública es? Esa deuda pública ¿verdad? Es una suma que ni siquiera tengo con precisión aquí en mis manos, pero que todos los años hay que irla pagando, todos los meses hay que pagarla, que no se incorporó y que eso significó entonces que tuviéramos una partida presupuestaria prácticamente sin recursos, sin contenido, teniendo cuentas que pagar. Lo voy a poner como en términos muy cristianos. Usted tiene su presupuesto familiar, de ese presupuesto familiar que es de 1 millón de colones, hay 400,000 colones que usted tiene que pagarle a un banco porque usted adquirió un crédito o varios créditos para pagar deuda y que usted decida cuando hace su presupuesto mensual decir, no, yo este año no voy a presupuestar mis 400,000 colones que requiero para deuda, sino que solamente voy a incorporar 80,000 colones. Y entonces, ¿y cómo se va a pagar el resto? No, es que voy a colocar unos bonos y con eso voy a pagar. O que usted hubiese dicho, no, es que me voy a sacar el acumulado el domingo, ¿verdad? Y entonces como me voy a sacar el acumulado, con eso lo voy a pagar. Esa es más o menos la respuesta que da Hacienda. Sin embargo, las colocaciones no se hacen no salen como Hacienda había previsto y no salen porque ya el mercado financiero nacional e internacional tenía los ojos puestos en Costa Rica en cuanto a su capacidad de deuda y demás, y decide entonces empezar a castigar a castigar al país en cuanto a ofrecerle financiamiento. Bien, y aquí están los comentarios. El primero es el de María Luisa Rojas Zamora, en torno a este tema del informe de mayoría. Dice, señora Yoleni León, los liberacionistas estamos muy satisfechos por la solicitud de inhabilitación por 8 años para el expresidente Luis Guillermo Solís, pero es una auditoría forense. ¿Qué sucede con las acciones del actual gobernante que incluso la bancada de Liberación Nacional aprueba? Bueno, está planteado como pregunta, ya vendrá la respuesta. Jorge Calderón, ¿cuánto tiempo esperaremos para ver de verdad los resultados de esa investigación y los castigos a esos funcionarios que faltaron a la ética en la función pública? Porque si es como el cementazo, va a esperar sentados por la misma ineficiencia de la Fiscalía General de la República. A los diputados, por favor, actúen de verdad. Bueno, vamos a ver, al igual que la persona que escribe, nosotros esperamos en la comisión que este informe pueda llegar al plenario lo más pronto posible, que el reglamento recientemente aprobado nos pueda permitir darle un manejo mucho más rápido en cuanto a su conocimiento y su aprobación. Aquí va a depender mucho de negociaciones políticas que se hagan entre las diferentes fracciones para poder llegar, porque hay una agenda grande de expedientes que se deben de revisar. Sin embargo, por la magnitud y por lo que representa este caso histórico en cuanto al manejo de la hacienda pública de este país, me parece que todas las fracciones van a estar de acuerdo en darle un trámite prioritario a este caso. Y bueno, esperaríamos que la Fiscalía, una vez que se remita el expediente a la Fiscalía, pues también acelere los procedimientos y en el menor tiempo posible los costarricenses puedan tener ya una respuesta contundente o un dictamen contundente de las implicaciones legales que podría tener esta investigación. Gracias, Yoleni León, secretaria, miembro de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que elaboró este informe de mayoría. Ahora lo estábamos analizando con ella, las conclusiones, las relaciones que establecieron, y también a la diputada Franji Nicolás, que estuvo vía telefónica con nosotros. Y reitero, invitamos a Paola Vega, diputada del Partido de Acción Ciudadana, pero ella nos canceló de última.